¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, video para mostrarles estas herramientas ya conocidas en el canal de la marca Jadever. Bueno, los que siguen el canal habrán visto que estuve haciendo bastante service, tarea de mantenimiento, en fin, reparaciones eléctricas. Tuve que ir a una casa de electricidad. Los amigos que siguen el canal de Gregorio habrán escuchado más de una vez que estas herramientas se comercializan en su mayoría en casas de electricidad. Yo he conseguido, ahora se puede conseguir en algunas ferreterías, algunas herramientas, no muchas, pero bueno, los precios cambian. De hecho, lo que yo pagué este alicate en la ferretería donde compro habitualmente estaba el doble. Este alicate yo lo pagué 7 pesos con 50. De hecho, compré dos para tener uno en cada caja de service de electricidad. Si bien son unidades que ya se han conocido en el canal, ya han pasado su toma de contacto, incluso la Pico del Oro Watford aislada, si bien estamos hablando de Jadever, pero la Pico del Oro Watford aislada la he hecho trabajar como herramienta de ajuste en plomería, dado que un amigo había comentado o había preguntado, mejor dicho, si tenía la misma resistencia que la de cromo vanadio para tal fin. La verdad que, bueno, la herramienta superó lo que es el haciendo fuerza en la vida real en aquel momento, pero las herramientas aisladas en plomería obviamente corren el riesgo de perder su cualidad o su característica más importante, que es ser una herramienta aislada. A este pequeño elenco de dos destornilladores que ven pH 1 por 75 y pH 2 por 100, faltaría un destornillador plano de 6 por 200 que compré de esta marca, lo tuve que utilizar, así que bueno, quería comprar dos, uno para utilizar, el otro para mostrarlo en su estado óptimo, pero no quedaban, dado que son medidas bastante especiales, quizás hasta 150 es más común. Así que bueno, nada, estas son las unidades que he ido comprando, ya le vamos a hacer su presentación, su video cortito, su compuesta. Esta la compré no para hacer una nueva toma de contacto, sino porque soy un convencido de que es una unidad espectacular, incluso la veo mejor lograda que en otras épocas, la cremallera mucho más definida. Si bien no tengo palabras negativas para ninguna de estas unidades, dado que, bueno, todas han superado su toma de contacto, alguna que otra ha habido alguna excepción, como ha habido con todas las marcas, pero por el precio y la vida útil de la unidad, verdaderamente uno no se puede quejar. Eh, yo estoy muy conforme, así que en breve estaremos probando nuevamente estas unidades y quizás, ¿por qué no?, alguna otra más que entre a la cancha quizás en poquito tiempo. Han visto también que compré la pinza de punta plana Metz, que bueno, nada tiene que ver con esto. Esto lo compré en otra zona completamente distinta. Esto lo compré todo en la zona de Santos Lugares, una estación más de caseros, para los que no conocen. Y bueno, nada, como dice el amigo Gregorio, se comercializan en su mayoría en lo que es casas de electricidad. Lo que yo les puedo decir es que baja muchísimo el precio de la herramienta en la casa de electricidad. 3 pesos, 4 pesos, 7 pesos con 50. En la ferretería hubiese costado el doble. Ustedes han visto que he comprado unidades, por ejemplo estas, en ferreterías y bueno, han sido caras. Lo que pasa que bueno, uno las compra
Yo esta recuerdo que la pagué 9 pesos, decía 9 pesos con 90, pero quizás una herramienta aislada 7,50 obviamente es mucho más barata. E incluso en el caso de esta, en algún lado decía 9,90 o 9.900. Me la cobró 9, obviamente en efectivo. Así que nada, la ferretería incrementa bastante los precios. Falta, no sé si lo comenté acá, porque esta es la segunda vez que estoy intentando hacer el video, pero me llegan notificaciones y me dispersan. Acá falta el destornillador plano de 6x200, que bueno, lo tuve que utilizar y ya lo saqué de su blister, de su packaging. La idea era comprar dos, uno para utilizar, el otro para mostrar en este acto, pero bueno, no les quedaba, la verdad que estaba a muy buen precio, no les quedaba porque es una medida poco común, se ve que no quisieron tener muchas unidades, o quizás, bueno, sí tuvieron muchas unidades y las han vendido producto de lo que estoy diciendo. Son muy útiles para trabajar en tableros eh, los destornilladores largos. No les estoy diciendo nada que no sepan. Así que bueno, en breve comenzaremos a probar. Les mando un saludo y estoy con ganas de preparar una charlita como para ponernos al día en algunos temas. Les mando un saludo y espero que estén bien. Yo a la espera de que el querido amigo Gregorio suba algún video larguito como para entretenerme un rato. Saludos, gente.